Hermanos, de verdad que para mí es un privilegio estar aquí en este lugar para poder compartir de su palabra, para que podamos descansar solamente en Él, para que podamos escuchar plenamente de su gracia, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, de lo que Él ha hecho en nuestros corazones. De verdad que para mí es un privilegio estar en este lugar y que ustedes como iglesia me abrieron las puertas para yo poder hacer mi trabajo ministerial. De verdad que en todo este tiempo ha sido una bendición. De verdad que el Señor me ha bendecido, me ha guardado para todas las cosas y sé que el Señor les va a bendecir el doble a ustedes como iglesia. Les animo, mis amados hermanos, a que siempre mantengan esa unidad, ese gozo, ese mismo sentir que tienen en Cristo Jesús. Es importante porque estamos reflejando, mientras estamos con vida, el nombre de Dios. Estamos reflejando con nuestras vidas. Debemos reflejar esa parte en nuestros corazones. Reflejar a otros, reflejar a los perdidos. Nuestra forma de vivir como hijos de Dios, diciendo, alabando y glorificando el nombre de Dios. Yo este sermón, mis amados hermanos, lo he titulado como un siervo para la gloria de Dios. Pero quiero adentrarme o quiero enfocarme a qué es un siervo. Un siervo es una persona que sirve a su amo, una persona esclava. Es una persona que sirve a su único amo, ya que en los siglos pasados había esa ley donde la gente la gente adinerada tenía que tener siervos, tenía que tener esclavos, pero por cristianos que impactaron en su generación, ellos le dijeron al mundo que eso no estaba bien. Entonces, un siervo es ser un esclavo. Va a sonar duro lo que voy a decir, pero nosotros somos esclavos de Dios. Le servimos solamente a Dios. Nosotros somos esclavos del ser que nos ama, del ser que habita en el cielo. Y tener en mente, tener en cuenta que Él nos ama. Un siervo para la gloria de Dios, mis amados hermanos, tiene un propósito guiado por Dios. Su derecho debe ser servir a Dios mientras esté en vida, mientras esté viviendo en este mundo, para, como se los dije en el principio, reflejar el amor de Dios, reflejar el carácter. Que nosotros estamos siendo moldeados todos los días. Como ayer yo les compartí a los muchachos, nosotros como jóvenes, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos una lucha constante entre querer hacer lo bueno y querer hacer lo malo. Nuestra carne siempre está puesta para querer hacer lo malo, para darle la espalda al Señor. Pero nuestra alma, nuestro espíritu urge, llama a voces, llama a gritos la presencia del Señor. Mis amados hermanos, quiero que se estén ubicando en Primera Carta de Pedro. Primera Carta de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, versículo del 11 al 14. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 11 al 14. Leo bajo la santa unción de nuestro amado Señor y la Trinidad. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos
que os abstengáis de los deseos carnales, que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Alabado, soberano Dios, gracias porque nos permites estar aquí para alabarte, glorificarte y poder escuchar de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos invitas a ser como las águilas, a levantarnos como las águilas, para ver tu amor y así levantarnos, así estar más cerca de ti. Nuestro espíritu te llama a voces, Señor. Gracias por la gracia que tú nos has puesto y por la salvación que tú nos has regalado. Gracias a la fe, Señor. Dame palabra en el día de hoy. Utilízame, Señor, para ser de bendición en los corazones de mis amados hermanos, de los que están aquí en tu casa, para que ellos entiendan el propósito de cómo poder vivir como un siervo de Dios. Te bendecimos, te glorificamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El Señor es bueno, mis amados hermanos. Saben, mis amados hermanos, mientras yo buscaba dirección para que el Señor me diera palabra de lo que yo quiero compartirles, vi una historia de una joven. Esta joven, ella era una mujer muy proactiva. Siempre ayudaba en las cosas de la casa, siempre estaba atenta a su familia. Ella solo vivía con sus padres y 4 hermanos. Entonces, a pesar de las cosas, a pesar de los problemas, porque ella era una mujer de escasos recursos, ella todavía no conocía a Cristo. Entonces ella como joven tenía que ir a clases, tenía que ir a recibir lo que tenía que ver en las escuelas, y siempre había un profesor, había un maestro que antes de empezar la clase daba un devocional. Comenzaba a leer la Biblia para que los muchachos entendieran el propósito del por qué Jesús vino a sus vidas, del por qué Jesús vino a este mundo. Entonces, tanta era la actividad de esta muchacha, ¿no?, que le gustaba hacer muchas cosas, y luego llega el día donde ella recibe a Cristo por medio de su profesor. Cuando el profesor habla de Juan 3:16, el propósito de Cristo en la cruz, ella ve reflejado el amor sacrificial de Cristo Jesús en la cruz. Y allí ella dice: yo acepto a Cristo. Ella levanta su mano. Ella fue poca de los alumnos de los quienes recibieron a Cristo en su corazón. Cuando ella recibe a Cristo, ella cambia su manera de ser, pues el Evangelio cambió su vida, cambió su manera de pensar, cambió su manera de vivir. Ahora su pasión era poder llevar de Cristo. Su pasión era poder reflejar de ese amor, de esa palabra que es viva, que es eficaz. Luego ella enferma.
le da una enfermedad y tiene que estar en cama. Puede recibir visitas, pero cada anciano, cada joven, cada hombre, cada mujer que entraba a esa casa, hablaba con ella y cuando salía, sí o sí tenía que recibir a Cristo en su corazón. Ya haber decidido, haber aceptado a Cristo en su corazón. Esa persona, cada vez que entraba a esa casa y salía. Tanta era la pasión de esta muchacha que no se le dio error alguno. No dio mal testimonio por el cambio que hizo Jesucristo en su vida. Sus últimas palabras fueron estas. Ella cuidaba mucho su forma de vivir. Sus últimas palabras fueron estas: nunca, nunca, nunca te voy a dejar. Tales son las esperanzas de los que animan a los justos. Y allí esa chica expiró, se fue con su amado, pues era cuán gran amor de esta chica hacia Cristo Jesús. Era un amor muy grande que ella tuvo hacia su Salvador. Y cómo ella anhelaba estar cerca del quien le dio la salvación. Entonces, esta chica me da a conocer la pasión que ella tenía de llevar el mensaje, de marcar la diferencia, de sujetarse, ante las autoridades, pues era en aquella época donde todas las cosas eran muy desordenadas y enfermedades rondaban por otras partes. Entonces, cómo ella tenía su pasión de llevar el evangelio, cómo cuidaba su manera de ser, cómo se sujetaba, cómo proclamaba el nombre de Cristo Jesús. He aquí, mis amados hermanos, que les quiero compartir 3 características de cómo vivir como un siervo para la gloria de Dios. De cómo vivir como un siervo para la gloria de Dios. Dice en el versículo 11 del capítulo 2, primera de Pedro: amados, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El primer punto que yo resalté: para vivir como siervo de Dios, para vivir, para glorificar el nombre de Dios, yo debo abstenerme de hacer lo malo. Como les dije, nosotros como hijos de Dios tenemos una lucha constante entre nuestro espíritu y nuestra carne. ¿Qué desea nuestra carne? Darle la espalda a Dios, cambiar de dirección, pensar que las cosas malas que hacen están buenas, pero no. Cada vez cuando estamos en lo profundo de la maldad, nos estamos hundiendo a nosotros mismos, estamos muriéndonos, estamos apartándonos de Dios. Pero ¿qué desea nuestra alma? Nuestra alma, como les dije, llama a gritos, a voces, el Espíritu de Dios, la presencia de Dios. Entonces debemos abstenernos de hacer lo malo, que en el griego su traducción es apejomai, que significa estar alejado de, estar apartado de un placer, privación de términos, alimentos o bebidas, en cumplimiento de precepto religioso o de voto especial. Es prohibir, negarse a, alejarse de. Entonces, es Pedro diciéndonos: ustedes son extranjeros en este mundo. Amados, ustedes
tienen una vida contada en este mundo. Ustedes no son eternos en este mundo. Como ustedes no son eternos, como ustedes son extranjeros, como ustedes son embajadores del reino, glorifiquen a Dios con sus vidas. Aléjense de hacer lo malo. Aléjense de esos deseos carnales que nos pueden dañar a nosotros mismos y que pueden dañar a nuestro entorno, que pueden dañar a las personas que nos conocen. Y que también, si andamos en esos deseos carnales, si andamos en esos deseos que dañan nuestras vidas, estamos dando un mal testimonio. ¿Cómo era el carácter de esta chica que les mencioné en un principio? Su pasión de poder llevar el evangelio. Cómo cuidaba su testimonio ante el entorno que le rodeaba. Entonces, ¿saben ustedes? Debemos glorificar a Dios. Debemos representar a otros de su amor, porque lo necesitan. Hermanos, estamos en una lucha constante. Y esta lucha no va a parar hasta el fin de nuestros días. Cuidemos nuestras mentes, hermanos, nuestros corazones de querer hacer lo malo, sabiendo, teniendo en cuenta a quién estamos sirviendo. Tomamos una decisión y esa decisión fue la correcta, que fue la de llevar a Cristo, que fue aceptar a Cristo en nuestros corazones. Pero para dar eso, debo estar consciente. O sea, para reflejar a otros el amor de Dios, debo estar consciente que estoy en una lucha. Porque si no estoy en una lucha, debo estar cuidándome, debo estar examinándome. Padres, ancianos, den el ejemplo que deben dar. Den el ejemplo a sus hijos como las autoridades para esta generación. Como esta generación se está de una u otra manera abriéndose. Como esta generación ya en estas ideologías ya no sirve. De nada vale. Dios busca, amados hermanos, a hombres y mujeres que den el 100% de la disciplina espiritual. ¿Y cuál es esa disciplina espiritual? La lectura de la palabra. Oración constante con nuestro Padre. Llevar a otros de su amor. Esa es la disciplina que nosotros como hijos de Dios debemos vivir. No estar pensando en deseos carnales, porque van a dañar nuestras vidas espirituales. Van a hacer que nos alejemos de Dios. Dios busca a hombres y mujeres que estén maduros espiritualmente, que estén conscientes de a quién están sirviendo. Mis hermanos, quiero que vayamos a Proverbios, capítulo 4. Proverbios, capítulo 4, versículo 14. Del 14 al 17, aquí el predicador nos enseña, nos da un consejo de cómo es la vida del quien hace lo malo, del quien desea constantemente darle la espalda a Dios. Dice en el versículo 14: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer
a alguno, porque comen pan de maldad y beben vinos de robos. Mis amados hermanos, el malo busca constantemente hacer lo malo. No puede descansar sin antes robar el pan. No puede descansar sin antes ofender a la otra persona. No puede descansar sin antes hacerle daño a la persona. Así están, mis amados hermanos, los que están muertos en sus delitos y pecados. Sus mentes están cegados a la lascivia, están cegados a la maldad. Pues la luz vino a ellos, pero ellos se resistieron a esa luz y desean vivir alejados de la gloria de Dios. Sus caminos están torcidos y así están los muertos espiritualmente. Sus mentes se tuercen y les dicen que piensan que hacen el bien, pero literalmente están haciendo el mal. ¿Cuánta maldad hay en los corazones de los que desean hacer el mal? Pero, ¿cómo es el camino del justo, del que sabe que está en un mal estado? En un cuerpo corrupto, pero que glorifica a Dios. Es como la luz de la aurora. Dice en el versículo 18, estén atentos, mis amados hermanos. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. 4 versículos atrás nos menciona el pensamiento de los malos. Pero este versículo nos muestra la mente de aquel que busca de su palabra. Es como la aurora, resplandece. ¿Quieres resplandecer, hermano, hermana, joven? ¿Quieres resplandecer? Refleja a Cristo. Refléjalo con tu vida. Vive a Cristo en tu vida. Nosotros somos el testimonio y debemos cuidar esa parte. Dice en el versículo 19, el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Como les dije, sus mentes están cegadas a la muerte para estar alejados de Dios. Entonces, como sus mentes están cegadas, están ciegos, no tienen entendimiento, pues siempre se acuestan para hacer lo malo. Yo recuerdo de un misionero que marcó una generación, que marcó una época. Y es que este señor, cuando mientras viajaba, este señor, antes de acostarse, él siempre le decía a Dios, Señor, dame a uno. Señor, dame a uno. Y ese Señor, dame a uno, marcó una generación para Cristo. Que esa sea nuestra inspiración para poder llevar el Evangelio. Que esa sea nuestra inspiración para saber en qué ministerio el Señor nos ha llamado. Todos los que estamos aquí, el Señor nos ha llamado. Pongamos en práctica lo que el Señor nos ha dado. Y es importante. Vamos a leer del 20 al 24 en Proverbios. Seguimos. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Porque son vida a los que la hallan, y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de tus labios, de los labios.
Mis hermanos, lo que es en los versículos del 20 al 24 es el predicador dándonos palabras verdaderas de cómo seguir en la vida cristiana y cómo poder agradar y glorificar el nombre de Dios. Guardemos este consejo del predicador y escuchen, mis amados hermanos, si tenemos un corazón limpio, tenemos una mente limpia para poder glorificar, alabar y exaltar el nombre de Dios. Todo esto refleja, estamos en una lucha. Por eso Pedro nos dice en su carta, primera de Pedro, capítulo 2. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, o sea, amados, les ruego, ustedes como embajadores, como ya tienen una vida apartada en el cielo, apártense, niéguense de hacer lo malo, de esos deseos carnales que batallan contra el alma. El malo, nos dice Proverbios, desea hacer constantemente hacer. Nos invita a hacer constantemente, a pensar en lo malo. Eso es lo que nos enseña Proverbios acerca del malo. Pero el bueno, glorifiquen a Dios con sus vidas para que brillen como la aurora, como el día, que es perfecto. Seguimos en Proverbios del 25 al 27 y dice, tus ojos miren lo correcto, miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. El predicador primero nos enseña cómo es la mente del malo. Luego, cómo es la vida del quien desea glorificar a Dios. Y ahora, que tus ojos miren lo recto. Miren hacia el quien está al frente. ¿Quién es el que está al frente? Cristo Jesús. Manteniendo nuestros ojos, mis amados hermanos, dice Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran de nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermano, el predicador aquí en Proverbios nos dice, tus ojos vean a Cristo, porque Cristo te va a guiar hacia el verdadero camino, que es en el que nosotros debemos andar. Nosotros debemos ir por ese camino, pues nos llevará hacia la vida eterna. Ese es el camino. El verdadero camino que impacta nuestras vidas. Mis amados hermanos, glorifiquemos a Dios con nuestras vidas y tengamos en mente que tenemos una lucha constante, no contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales, contra potestades, contra los demonios, contra el diablo.
Debemos tener fe en todo momento, tener paciencia, corriendo con paciencia la buena carrera. Porque el Señor nos está viendo todos los días y intentamos todos los días glorificarle, que esa sea nuestra inspiración. Veamos historias de hombres y mujeres que impactaron a generaciones, que impactaron en sus épocas. Y veamos cómo podemos marcar esta época. Dice en el versículo 12, primera de Pedro, capítulo 2, entonces dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces, en segundo lugar, para poder ser un siervo para la gloria de Dios, debo cuidar mi testimonio. En primer lugar, abstenerme, negarme de hacer lo malo, pues estoy consciente de que estoy en una lucha espiritual de mi carne contra el alma. Ahora, ya que sé que tengo que correr con paciencia la buena carrera, la meta que tengo por delante, que es Cristo, debo cuidar mi testimonio. Muchos van a hablar de nosotros de que somos X, de que somos Y, de que somos Z. Pero cuando andamos en la disciplina correcta, que yo se los expliqué, que es leer la Biblia, llevando el Evangelio, leyendo la Biblia, visitando a los enfermos, que es la verdadera religión en la que nosotros estamos, marcamos la diferencia, mis amados hermanos. Muchos nos tildan o nos van a tildar de que somos los raros del grupo. Se burlan de nosotros. Esto es sufrir por el Evangelio. Esto es estar convencido del llamado que Dios nos hizo, del llamado que Dios nos dio. Marquemos la diferencia como hijos de Dios en la vida de otros y demos un ejemplo claro de que seguimos y servimos a Dios. ¿Saben, mis amados hermanos? Una vez un señor que este señor siempre trabajaba todos los días. Trabajaba hasta el sábado. Y los domingos siempre tenía que ir de compras para dar de provisión a su familia. Y cada vez que tenía que ir al mercado, siempre había en un callejoncito, siempre tenía que pasar al frente de una iglesia. Le veía las palabras, pero seguía de largo. Todos los domingos era lo mismo. Seguir de largo para poder comprar de provisión a su familia, pero escuchaba, veía al pastor que tenía un grupo y este pastor era como holandés. Entonces, este señor siempre no se le notaba mucho el acento cuando iba a hablar. Él trataba de entenderle, pero él seguía de largo. Hasta que llegó un domingo en que este pastor holandés habla de las obras que hizo Jesús en la cruz. Y este señor, mientras pasaba por la iglesia, escuchó o vio también cuánta era la pasión de aquel predicador holandés acerca de cómo predicaba de Cristo Jesús, cómo explicaba detalladamente lo que hizo Jesús en la cruz. Y este sermón impactó tanto a este señor, que siempre pasaba al frente de la iglesia, que tuvo un sentir en su corazón
aceptó a Cristo en su corazón y